Ella regresó a recoger su automóvil. Los papeles estaban firmados. Todo debería haber estado terminado. Hasta que hice una pregunta simple. ¿Por qué no estaba esta tarifa en el contrato de ayer? El vendedor no sonrió. Su voz se volvió áspera y fría. Ya firmaste, así que cállate y llévate el auto. Lo que él no sabía era que alguien estaba observando. Alguien a quien nunca debió haberle mentido. Un contrato, un inicio de sesión a las 9:30 de la noche y una verdad que nadie en ese concesionario vio venir. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido irrespetado solo porque no conocías el sistema? Comenta 1 si te quedaste callado y lo dejaste pasar. Comenta 2 si hablaste y defendiste tu posición. Jackson Reeves no llegó al estacionamiento del concesionario como un hombre que fuera dueño del lugar, sin escolta de seguridad, sin Mercedes recién detallado, sin brillo en sus zapatillas. Estacionó un Honda Civic negro del 2010 a 2 cuadras de distancia y caminó el resto del camino con paso lento y uniforme. El aire de Tennessee estaba fresco esa mañana, con una ligera neblina que se alzaba desde la calle, lo suficiente para difuminar los letreros hasta que estuvo lo bastante cerca para leerlos. Grupo Automotriz Reeves. Letras blancas y audaces sobre el cristal. Su nombre, su legado. Y en este momento, algo se sentía mal debajo de todo eso. No, caminó por las puertas principales como un ejecutivo. Se deslizó por el costado, donde la entrada de servicio se encontraba con el pasillo del cuarto de descanso. Un lugar que la mayoría de los clientes nunca veían. Un lugar donde el trabajo, honesto, solía comenzar temprano, no ser evadido. La campana sobre la puerta del taller de servicio emitió un cortés tintineo. Nadie levantó la vista. Jackson examinó el piso. Mostrador de recepción vacío, área de ventas dispersa. Un tipo charlando cerca del dispensador de agua. 2 escritorios sin personal. Apenas eran las 9:45. Se suponía que esta era una de sus operaciones más limpias. Charlotte, Tennessee. Volumen de rango medio, mercado de alta confianza, o al menos solía serlo. No quería hacer suposiciones, aún no. La razón por la que había venido aquí sin anuncio, disfrazado, sin siquiera decirle a su vicepresidente regional, era por una serie de susurros. Quejas silenciosas, discrepancias extrañas. Nada lo suficientemente grande para hacer saltar las alarmas individualmente, pero lo suficiente para despertar sus instintos. Un cliente en Knoxville dijo que su garantía estaba inflada. Alguien en Franklin dijo que los números no coincidían con lo que firmaron. Jackson no vino a investigar. Un maltrato. Vino a ver si el tono había cambiado. Caminó junto a una fila de Camry ligeramente usados, el tipo que esta sucursal movía rápido. Fue entonces cuando la vio. Una mujer joven en una sudadera azul descolorida, sosteniendo una carpeta manila contra su pecho, con un asiento de bebé en el suelo junto a ella. Su bebé, tal vez de 6 meses, dormía pacíficamente envuelto en una manta amarilla. Ella no estaba hablando con nadie todavía. Solo esperaba, sola, junto a una puerta de cristal cerrada marcada como Finanzas Entregas. Algo sobre ella le resultaba familiar. Se acercó más, con cuidado, en silencio. Entonces lo vio. El perfil, la postura calmada pero tensa, los ojos que no se desviaban sino que calculaban. Su nombre hizo clic en su memoria como una llave. Rachel Monroe. Ella solía trabajar para él. No aquí, no en Charlotte, sino 2 estados. Más allá, asistente de contabilidad en la oficina regional de Memphis. Era aguda, precisa, callada pero con principios. Una vez había planteado preocupaciones sobre discrepancias en facturas relacionadas con la venta de una flota. Y de alguna manera, a pesar de tener razón, desapareció un mes después. Sin queja de recursos humanos, sin salida formal, simplemente se fue, y ahora aquí estaba. No como empleada, sino como cliente, de pie con una carpeta que parecía demasiado llena para una entrega estándar de automóvil. Jackson se agachó detrás de una fila de pancartas cerca del salón de clientes. No quería que ella lo viera, no así, aún no. Ella no sabía que él estaba allí, y el vendedor que se acercaba a ella, traje elegante, sonrisa rápida, portapapeles en mano, no tenía idea de quién había sido ella.
Jackson inclinó la cabeza, lo suficiente para escuchar la frase de apertura. Señorita Monroe, qué bueno verla de nuevo, dijo el hombre con una voz tan suave como mantequilla dejada fuera toda la noche. Tenemos su papeleo casi terminado, solo una cosita más que revisar. Rachel siguió al vendedor, Chad Morrison, según la placa de identificación en su solapa, por el pasillo estrecho hacia una oficina más pequeña con paredes de cristal, ubicada junto al departamento de finanzas. Se movía como un hombre que pensaba que tenía el control. Portapapeles en mano, camisa recién planchada, cabello esculpido, no cortado. Jackson se quedó afuera, medio escondido por un soporte giratorio lleno de folletos de asistencia en carretera. Desde allí tenía una vista clara de todo, excepto de los ojos de Rachel, que permanecían fijos en la carpeta en sus manos. Chad tecleó algunas cosas en su tableta y sacó una impresión de la impresora láser detrás del escritorio. Se sentó frente a Rachel, puso el papel plano frente a ella como un menú y comenzó a hablar rápido. Muy bien, esta versión solo incluye algunos de los artículos de entrega que agrupamos después de la firma. Cosas totalmente normales. Te explicaré paso a paso. Los dedos de Rachel se apretaron sobre la carpeta. Espera, dijo suavemente. Esto no estaba en la hoja que firmé ayer. La voz de Chad no se detuvo. Sí, así que Corporativo actualizó el proceso de entrega el trimestre pasado. Cosas nuevas de cumplimiento. Pasa todo el tiempo. Mismo precio, solo desglosado un poco diferente. Se inclinó hacia adelante sonriendo. Sigues obteniendo el mismo auto, el mismo trato. Solo estamos terminando el rastro de papeles. El estómago de Jackson se tensó. Él había ayudado a reescribir ese rastro de papeles hace 2 años, específicamente para eliminar complementos manipulativos. Cualquier tarifa agregada después de la firma tenía que ser registrada a través de un sistema de aprobación secundaria con marca de tiempo, código de razón y aprobación completa del cliente. Así era como protegían a los compradores. Entonces, ¿por qué incluían las nuevas partidas? Plan de protección electrónica completa, 495 tarifa de esterilización interior, 275 grabado de BIN y sistema de recuperación de robo, 395 ESA. Última hizo que Jackson se congelara. El grabado de BIN había sido descontinuado en toda la cadena. Él mismo lo había eliminado después de que una auditoría regional encontrara a 3 representantes en Arkansas cobrándolo sin revelar que los BIN nunca fueron realmente grabados. Se quedó mirando el papel en la mano de Chad. El formato se veía mal. Las fuentes no coincidían. Los encabezados de sección no seguían la plantilla corporativa, pero se veía lo suficientemente convincente como para pasar bajo presión. Rachel estaba callada, releyendo la lista. ¿Por qué el plan de electrónicos está listado como requerido? Preguntó cuidadosamente. Chad le dio la misma sonrisa de plástico. No es técnicamente requerido, pero está incluido en la oferta de financiamiento. Así que lo incluimos para fijarte la tasa más baja. Ayuda con la optimización de puntaje de crédito. Eso era ficción completa. Y Jackson sabía que Rachel podía darse cuenta. Sus ojos se dirigieron hacia la salida. Se movió ligeramente. El bebé en el portador a sus pies emitió un pequeño sonido de queja, pero se quedó sentada. No lo desafió directamente. Aún no Chad continuó. Sé que es mucho papeleo. Créeme, paso por esto todos los días. La mayoría de la gente solo quiere las llaves a estas alturas. Rachel parpadeó lentamente. ¿Tengo que firmar de nuevo? Solo. Un reconocimiento más, dijo Chad, sacando un bolígrafo del bolsillo de su camisa. Es estándar. Ya aceptaste los términos. Esto solo cubre la preparación final. Jackson quería intervenir. Cada instinto le decía que lo hiciera, pero aún no. Necesitaba ver hasta dónde llegaría esto. Se alejó del soporte, rodeó por detrás del salón de clientes y llegó a descansar en la esquina del divisor de cristal de finanzas. Justo a Ominodisi, tiempo para ver a Chad bajar la voz y decir: sé que estas cosas pueden sentirse abrumadoras, pero escucha, estoy aquí para ayudarte. Este trato es sólido. No dejes que los pequeños detalles se metan en tu cabeza. Ya firmaste una vez. Básicamente estás dorada. Rachel se quedó quieta un segundo más. Luego preguntó silenciosamente: ¿puedo llevarme esto a casa para revisarlo, antes de firmar de nuevo?
Ese fue el momento. Chad no se inmutó, pero su tono cambió. Golpeó la página. Firme ahora. El auto se está detallando mientras hablamos. Ya tenemos el certificado de entrega en cola. Si te vas ahora, tendremos que volver a procesar tu archivo desde cero. Jackson observó su rostro, observó el parpadeo de incertidumbre, y luego, apenas audible, escuchó a Chad decir: «Ya firmaste, así que cállate y llévate el auto». Jackson no se movió. No al principio. Se quedó parado justo afuera de la entrada, con la mano descansando ligeramente contra el costado del soporte de folletos, observando el intercambio desarrollarse a través del reflejo en el cristal. Las palabras aún resonaban. «Ya firmaste, así que cállate y llévate el auto». La habitación no vitoreó, pero no necesitaba hacerlo. El silencio fue suficiente. Después de la reunión, las cosas se movieron rápidamente. Los tratos de Chad fueron retirados. 5 de ellos requerían reembolsos completos o parciales. El caso de Rachel fue usado en un seminario de entrenamiento la semana siguiente. Cada gerente fue inscrito en un taller de ética y atención al cliente de 3 semanas, y Jackson trajo de vuelta a alguien que pocos esperaban, Helen Briggs, una exgerente de recepción sin tonterías que se había ido 2 años antes, diciendo que el lugar ya no se sentía igual. Regresó como la nueva jefa de relaciones con el cliente. Su primer movimiento, instalar una partición de cristal entre el piso de ventas y la oficina de finanzas para que nada pudiera ser susurrado a puerta cerrada, que no pudiera ser dicho a plena vista. Ese viernes, Jackson se paró cerca de la fila, de sedanes certificados pre-owned, simplemente observando. La energía se sentía diferente. No perfecta, pero más silenciosa, más cuidadosa. No por miedo, por conciencia. Observó a un joven vendedor arrodillarse junto a un cliente mayor, explicando calmadamente la diferencia entre niveles de equipamiento sin apurarse, sin posturas. Eso no era algo que una hoja de cálculo pudiera medir, pero Jackson sabía que importaba más que cualquier objetivo mensual. Helen se acercó a él. «Parece que recuerdan para quién trabajan», dijo. Jackson asintió una vez. «Más les vale», respondió. «Porque no voy a ningún lado». Aún quedaba una pieza por completar, el recordatorio de por qué esto importaba en primer lugar. Ese domingo por la mañana, Jackson se sentó en el porche de la vieja casa de su madre en Jackson, Tennessee. El sol apenas había despejado el horizonte. El aire aún sostenía el peso suave de las horas silenciosas. Una taza de café negro se enfriaba en la barandilla de madera desgastada. La sostuvo flojamente en una mano, sus ojos fijos en el patio que solía cortar cada sábado cuando era adolescente. La casa no había cambiado mucho. Algunas astillas de pintura, una mosquitera faltante en la puerta lateral, pero los huesos eran los mismos: ladrillo y madera y memoria. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una foto. Los bordes estaban descoloridos, curvándose con el tiempo. En la imagen, no podía haber tenido más de 10 años. Parado junto a su madre frente a un viejo Cutlass Supreme color óxido. Su sonrisa era amplia, orgullosa. No porque el auto fuera nuevo, no lo era, sino porque era de ella. Jackson recordaba el día. Cómo había ahorrado durante meses. Cómo caminó hacia ese concesionario con un cheque de enfermera y sin cofirmante. Cómo el vendedor se tomó su tiempo. Explicó cada documento. Nunca la hizo sentir pequeña por hacer preguntas. Ese momento lo había formado. Le había enseñado que la dignidad no venía del dinero. Venía de ser tratado como si importaras. De vuelta en el concesionario la semana siguiente, Jackson pidió que se instalara una nueva placa sobre la entrada principal. Era simple, grabada en acero cepillado. Nada llamativo. Tratamos a cada cliente como si estuviera comprando su primer auto, con dignidad, paciencia y verdad. No necesitaba que se volviera viral. No necesitaba titulares. Solo necesitaba que cada empleado lo leyera todos los días. Trevor lo hizo, primera cosa antes de cada turno, y Rachel, ella regresó un mes después para su primera cita de servicio. Llevaba una sudadera. Su hija, mayor ahora, más brillante, se sentó tranquilamente en el portador, meciéndose suavemente mientras entraba al vestíbulo.
Trevor estaba detrás del mostrador de servicio. Ella sonrió cuando lo vio. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó. Él sonrió de vuelta. Por supuesto, te conseguimos ese Corolla plateado, ¿verdad? Ella asintió. Está funcionando muy bien. Charlaron durante unos minutos. Nada grande, solo conversación casual. Pero no fue incómodo. Se sintió natural, fácil, y Jackson observó desde su oficina, silencioso, invisible. No salió, no interrumpió, porque este momento no se trataba de él. El punto no era el discurso, o el reembolso o la placa. El punto era esto: no construyes un buen negocio en volumen o ventas adicionales o márgenes. Lo construyes en confianza, en cómo tratas a las personas cuando piensas que nadie está observando. Había aprendido eso de su madre, y se lo había recordado a otros a través de Rachel, a través de Trevor, a través de la caída de Brent, y a través de cada cliente al que saludarían de ahora en adelante. Jackson no necesitaba aplausos. No los quería. No buscaba redención o titulares o historias en revistas brillantes sobre despertar de liderazgo o reinvención corporativa. Solo quería caminar por el piso de su propia empresa sin preguntarse quién le sonreía a la cara mientras doblaba la verdad a sus espaldas. Quería saber que cuando una mujer preguntara ¿por qué esto no estaba en el contrato de ayer?, la respuesta que obtuviera sería real, sin giros, sin presión, sin vergüenza, porque nunca se trató solo de políticas. Se trató de tono y cultura, y la manera en que la temperatura en una habitación cambia cuando un cliente entra con nada más que preguntas y confianza, y sale con menos de ambas. Había construido algo una vez, no con marketing, no con atajos, con honestidad, con sudor, con la creencia de que la decencia aún era una moneda que podía mantener valor. Y en algún punto de la línea, eso se enterró, no en un solo momento, sino lentamente, a través del silencio, a través de dejar que las cosas se deslizaran, a través de priorizar números sobre nombres, velocidad sobre sinceridad. Esa es la cosa sobre la podredumbre. No se anuncia a sí misma. Se extiende cuando nadie está mirando. Y cuando a nadie le importa lo suficiente como para detenerla. No había aparecido esa mañana esperando encontrar un sistema roto, pero lo había hecho. Porque una mujer que solía ayudar a mantener los libros, alguien a quien no había visto en años, entró no como una conocedora, sino como una cliente, y el sistema la había tratado como si no importara, pero sí importaba. Ella aún sabía cómo se suponía que sumaran los números. Y cuando no lo hicieron, no necesitaba alzar la voz para probar que tenía razón. Solo necesitaba que alguien escuchara. Trevor se lo recordó también. No con grandes discursos o guiones perfectos, sino haciendo lo que nadie más pensó en hacer. Ofrecer agua a un extraño, hacer contacto visual, responder con honestidad incluso cuando no era requerido. La gente piensa que el liderazgo es ruidoso, pero la mayoría de las veces es silencioso. Es la decisión de aparecer, de quedarse más tarde, de preguntar de nuevo cuando todos los demás han dejado de escuchar, de decir, podemos hacerlo mejor, incluso cuando nadie está aplaudiendo. Eso es lo que el alma realmente es, no un eslogan impreso en una ventana, no un módulo de entrenamiento o una métrica de bonificación. Es cómo tratas a alguien que no parece importante. Es lo que proteges cuando piensas que nadie nunca se enterará. Jackson sabía esto ahora, más que nunca. No reconstruyes la confianza con disculpas, la reconstruyes con prueba, una decisión a la vez, una persona a la vez, un momento honesto a la vez. Levantó la vista del escritorio, vio a Trevor caminando con un cliente a través de un acuerdo de arrendamiento, lentamente, cuidadosamente, sin prisa, sin presión. Vio a Rachel en la sala de espera, su hija ahora, dormida en el mismo portador, un libro de bolsillo en su regazo, y vio a Helen junto a la ventana, brazos cruzados, observando el piso como si nunca realmente se hubiera ido. La empresa nunca volvería a lo que era, y ese era el punto. Porque no, toda caída necesita ser un fracaso. A veces el punto más bajo se convierte en el más claro. A veces es el único lugar donde puedes reconstruir algo real.
Si esta historia te conmovió o te recordó algo que aún vive en tu memoria, déjanos saber en los comentarios. Y si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta, presiona suscribirse. Tenemos más por venir. Historias que hablan al corazón, no solo al titular. Acción no se quedó en silencio. Solo se tensó como una cuerda estirada a través de una línea de falla. Rachel no se inmutó. Su postura permaneció quieta, pero su agarre en la carpeta cambió. Más firme ahora, no por miedo sino por control. Chad golpeó el papel de nuevo, el bolígrafo en su mano aún extendido como una ocurrencia tardía. Está todo ahí, dijo, el tono rebotando de vuelta a la suavidad profesional. Solo detallamos diferente ahora. Es política corporativa. Jackson sabía que eso no era verdad, y lo que lo empeoraba era que Chad sabía que tampoco era verdad. No estaba confundido, no estaba improvisando, estaba vendiendo algo que nunca había sido aprobado con una confianza que venía de la práctica. Rachel inclinó la cabeza ligeramente, examinando el documento de nuevo. ¿Y el grabado de Bean? Preguntó. No recuerdo que eso estuviera en la cotización original. Chad asintió como si fuera un detalle menor. Cada vehículo pasa por el mismo protocolo de preentrega. Grabamos los BIN para disuasión de robo. Ya se hizo. Otra mentira. El grabado de BIN había sido eliminado de todos los procedimientos de concesionario en 2021. Ya no había tal protocolo. Nadie había grabado nada. Era una tarifa fantasma, un cargo fantasma que existía solo en papel. Jackson retrocedió. Se dirigió hacia el corredor de servicio y caminó por el camino largo alrededor del piso de ventas. Necesitaba aire, pero más que eso, necesitaba claridad. Se detuvo en el borde del área de ventas, examinando la habitación. La recepcionista había regresado, pero estaba navegando en su teléfono. Otros dos vendedores estaban hablando junto a la máquina expendedora. Un hombre en pantalones caqui pasó sosteniendo café. No hizo contacto visual. No se trataba solo de Chad. Era todo el tono del lugar. Desapegado, desconectado, sin vigilancia. Jackson entró al pasillo de inventario usado y se detuvo detrás de un RAV4 negro. Desde aquí tenía una línea de visión clara de vuelta a la sala de finanzas. Chad seguía hablando. Rachel seguía escuchando, pero apenas. Su expresión se había endurecido, no con confrontación, sino con contención. Jackson podía leerla ahora. Estaba haciendo matemáticas en su cabeza, calculando totales, márgenes de presupuesto, decidiendo cuánto podía permitirse perder solo para evitar empezar de nuevo. Había visto esa mirada antes, en madres solteras, en trabajadores de turno, nocturno, y compradores por primera vez sin nada en que apoyarse. La mirada de alguien que ya había sido derribado una vez y no podía permitirse ser derribado de nuevo. Y fue entonces cuando algo hizo clic. Chad no solo estaba tomando dinero, estaba contando con su silencio. Estaba apostando a que ella no se resistiría porque la gente como ella rara vez lo hacía. Jackson apretó la mandíbula. No de ira, de certeza. Ya había tenido suficiente. Dio un paso hacia la oficina de cristal, luego otro. Lento, constante, sin decir una palabra. Adentro, Chad rodeó una línea final con su bolígrafo y dijo: «Vamos a proceder y finalizar esto». Pero la puerta nunca se cerró. Jackson entró antes de que Rachel pudiera responder, calmado pero deliberado. Su voz era uniforme, pero cada palabra aterrizó como un peso caído. Esa tarifa de entrega, eso no es parte del acuerdo. Chad parpadeó. Rachel levantó la vista, sorprendida. Chad trató de recuperarse. «Disculpe». Jackson no se inmutó. «El grabado de BIN, la protección de electrónicos, eso no está en el paquete aprobado. Muéstrame dónde dice que lo está». Chad vaciló, los ojos parpadeando hacia la computadora, luego el pasillo, luego de vuelta a Jackson. «Mira, no sé quién eres, pero tú...» «Vas a saberlo», dijo Jackson. «Ahora explica esto frente a ella». Chad se irguió un poco más, como si la postura sola pudiera reafirmar el control. «Señor, no estoy seguro de qué piensas que es esto», dijo intentando una risa. «Pero he estado aquí 4 años. Conozco los paquetes de adentro hacia afuera». Jackson no respondió a la actuación. Señaló la página. «Entonces muéstrame».
Muéstrale a ella. Aquí mismo, donde dice que este concesionario está autorizado a cobrar por grabado de VIN. Chad se movió. Está en el sistema. Finanzas lo desglosará mejor una vez que procesemos los formularios finales. No, dijo Jackson de manera tajante. Tú lo desglosarás ahora mismo frente a ella. Rachel se levantó lentamente, levantando el mango del portador mientras se movía. Su expresión no cambió, pero su silencio sí. Se convirtió en una presencia. El rostro de Chad se sonrojó. No tengo que hacer esto. Ni siquiera sé quién. Eres tú. Se detuvo a mitad de frase porque justo detrás de Jackson, en el pasillo abierto, un hombre había aparecido. Blazer oscuro, pantalones planchados, un cordón del concesionario aún alrededor de su cuello. Su nombre era Tom Whitaker, gerente general de la sucursal de Charlotte, y en el momento en que vio quién estaba parado, en esa oficina se congeló, señor Reeves, dijo en silencio, casi sin aliento. Chad se volteó bruscamente, ojos abiertos. ¿Espera? ¿Qué? Pero Jackson no se volteó. No sonrió. No ofreció un asentimiento o apretón de manos o corrección. Miró a Rachel en su lugar. Lo siento, dijo gentilmente. Así no es como tratamos a la gente. No aquí, no bajo mi nombre. Sus cejas se fruncieron ligeramente hacia adentro, como si aún estuviera procesando lo que acababa de cambiar en la habitación. Pero Jackson ya se estaba moviendo. Se volteó hacia Tom. Necesito una sala de conferencias, dijo. Ahora. Tom, pálido y sudando, asintió rápidamente y señaló por el pasillo. Chad no dijo otra palabra, solo se quedó allí con los brazos flojos, el portapapeles colgando a su lado. Jackson miró hacia Rachel, su voz se suavizó. Por favor, ven conmigo, quiero arreglar esto. Ella vaciló, luego asintió lentamente. Sus pasos fueron cautelosos pero deliberados, el bebé ahora moviéndose ligeramente en el portador a su lado. Mientras pasaban por el piso principal de ventas, el aire cambió. Los teléfonos dejaron de sonar. Las conversaciones se pausaron. Un par de cabezas se voltearon, pero nadie se atrevió a hablar. Chad no lo siguió de inmediato. Se quedó junto a la pared de cristal, aturdido, inseguro de si perseguir el momento o desvanecerse de él. Jackson no miró atrás. Trevor, el encargado del lote, estaba cerca de la ventana lateral y captó su mirada mientras pasaban. El chico no dijo nada, pero Jackson vio el parpadeo de reconocimiento. Le dio un asentimiento sutil a cambio. Dentro de la sala de conferencias, Jackson retiró una silla para Rachel y tomó el asiento de enfrente. Tom entró después, cerrando la puerta detrás de ellos. Chad siguió más lento, tratando de no mostrar cuánto estaba sudando. Cruzó los brazos y se apoyó contra la pared, tratando de verse relajado. No lo estaba. Jackson se extendió por la mesa y tomó el portapapeles que Chad había dejado atrás. ¿Esta es la cotización que le diste?, preguntó sin levantar la vista. Chad se movió de nuevo. Sí. Jackson lo abrió, examinó los números, luego rodeó 3 tarifas diferentes con un bolígrafo del portabolígrafos en la mesa. Explica estas, dijo. Chad se enderezó. Mira, no sé por qué me están interrogando aquí. Todos incluyen estas. Es estándar. ¿Tienes documentación que muestre que estas tarifas están aprobadas?, preguntó Jackson. Chad vaciló. Están en el sistema. No, no lo están, dijo Jackson. Más firme ahora. Yo ayudé a reescribir ese sistema. Grabado de VIN descontinuado en 2021. Cobertura de tren motriz limitada a 5 años. No protección. Completa de electrónicos. Agregaste más de $2,000 en basura a un trato que ya estaba cerrado, y lo hiciste porque pensaste que nadie se daría cuenta. Rachel no dijo nada, pero sus manos temblaron ligeramente sobre la correa del portador. Miró fijamente el papel. No parpadeó, no respiró. Le dijiste que el pago sería de $13.49, continuó Jackson. Pero eso solo es posible si ella pone $2,000 de enganche. Y aún así, la tasa que cotizaste está inflada por 2,5 puntos. Eso no es un error. Eso es una estafa. Chad se separó de la pared. Alcanzo mis números. Los clientes se van felices. Sé cómo vender. No, dijo Jackson inclinándose.
Hacia adelante. ¿Sabes cómo presionar? Hay una diferencia. Tom finalmente habló. Jackson, quiero decir, señor Reeves, no sabía que él estaba haciendo todo esto. Lo juro. Hemos estado ocupados, pero los números se veían sólidos. Pensé, ese es el problema, interrumpió Jackson. Miraste los números. Yo miré a las personas. Rachel se levantó lentamente. Su rostro estaba sonrojado, no de vergüenza, sino de calor. Incredulidad. Un tipo de furia silenciosa que no necesitaba volumen para ser escuchada. Pensé que este era un buen lugar, dijo. No a nadie en particular, solo en voz alta. Realmente, pensé que era diferente. Jackson se volteó hacia ella. Se suponía que lo fuera, dijo, y lamento que no lo haya sido. Metió la mano en su bolsillo trasero y sacó una tarjeta, la deslizó por la mesa. Esta es mi línea directa. Voy a asegurarme personalmente de que obtengas un trato justo. Si aún quieres el auto, lo obtendrás al precio correcto, sin la basura. Ella miró la tarjeta, luego la tomó, cuidadosa como si pudiera desvanecerse si parpadeaba. Gracias, dijo. Y tendremos a alguien más manejando el papeleo, agregó Jackson. Alguien que no inventa números. Los brazos de Chad cayeron a sus lados. ¿Hablas en serio? Limpia tu escritorio, dijo Jackson poniéndose de pie. Ya terminaste aquí. Vamos, yo. Sin negociación, espetó Jackson. Sabías mejor, simplemente no te importó. Chad no discutió. No de nuevo. Salió furioso, murmurando algo por lo bajo que nadie reconoció. Jackson se volteó hacia Tom. Tampoco hemos terminado de hablar, dijo. Te veré en tu oficina en 10 minutos. Luego acompañó a Rachel de vuelta hacia el vestíbulo. Las cabezas se voltearon mientras pasaban. Las conversaciones que habían reanudado ahora cayeron en silencio de nuevo. Algunos empleados miraron hacia otro lado. Algunos ni siquiera fingieron. La recepcionista del mostrador principal se sentó rígida en su asiento, las manos congeladas sobre el teclado. Jackson se detuvo frente a ella. ¿La saludaste cuando entró? La recepcionista parpadeó. Yo no recuerdo. Jackson asintió lentamente. ¿Empieza a recordar o empieza a buscar? Pero él sabía mejor. Despedir a un hombre no arreglaría lo que estaba roto. Esto ya no se trataba de Chad. Se trataba de cultura, tono, las pequeñas decisiones que formaban cómo se comportaba la gente cuando pensaban que nadie importante estaba observando. Jackson se sentó solo en la oficina de Tom. Las persianas estaban abiertas. Desde aquí podía ver todo el piso del showroom. El ruido afuera había regresado. Timbres de teléfono, pasos suaves, el zumbido bajo de las computadoras. Pero la habitación aún se sentía más silenciosa de lo usual, como si todos estuvieran esperando algo. Detrás de él, la puerta se abrió. Tom entró. Sus pasos eran más lentos ahora, medidos. Se veía más pequeño de alguna manera, como alguien que se había dado cuenta de cuánto tiempo había estado dormido al volante. Se sentó frente a Jackson sin que se lo pidieran. No lo sabía, dijo en silencio. Te lo juro, Jackson, no. Sabía que quiero decir, Chad, estaba haciendo eso. Jackson no respondió de inmediato. Miró el piso, luego la ventana. Pero sabías algo, dijo finalmente. Sabías que las quejas estaban subiendo. Sabías que los tratos se estaban volviendo más agresivos. Sabías que la satisfacción del cliente bajó el trimestre pasado y culpaste al sistema de encuestas. Tom no respondió. Jackson se inclinó hacia adelante, los codos en el escritorio. ¿Qué pasó con lo que construimos aquí? Tom sacudió la cabeza. Pensé que estábamos bien. Los números eran fuertes, la rotación era baja. Pensé que tal vez la industria simplemente había cambiado. Los ojos de Jackson permanecieron fijos en los suyos. La industria no cambió. Nosotros cambiamos. Dejamos de escuchar. Dejamos de prestar atención. Dejamos de tratar a la gente como gente. Tom exhaló lentamente, se frotó el costado de la cara. Entonces, ¿qué ahora? Jackson se puso de pie, calmado, claro. Ahora limpiamos la casa, dijo. Y no solo despidiendo a un tipo.
Quiero que cada trato de los últimos 90 días sea revisado. Cada uno. Reembolsar cualquier cosa que no haya sido claramente explicada. Y quiero reuniones uno a uno con cada vendedor. Quiero saber cómo fueron entrenados, qué se les dijo que priorizaran, y quién más piensa que está bien vender mentiras con una sonrisa. Tom asintió lentamente. Y una cosa más, agregó Jackson alcanzando el pomo de la puerta. Quiero a Trevor en mi oficina la próxima semana. Tom parpadeó. ¿El chico del lote? Sí, dijo Jackson. Es uno de los únicos que miró a un cliente a los ojos hoy. Eso importa. 3 días después, Jackson regresó. Sin sudadera, sin zapatillas, sin disfraz. Caminó por las puertas principales del grupo automotriz Reeves en un traje azul marino, a medida y zapatos de cuero limpios. No porque quisiera atención, porque quería responsabilidad. Cada empleado había sido notificado. Las reuniones matutinas fueron despejadas. Los teléfonos fueron redirigidos al buzón de voz. El concesionario estaba abierto, pero no se realizarían ventas hasta después de las 11:00. Jackson había convocado a una reunión de todo el personal, y todos aparecieron, incluso los de medio tiempo. Se apiñaron en el cuarto de descanso, algunos de pie contra las paredes, otros apiñados alrededor de máquinas expendedoras y sofás de cuero rasgado. Trevor estaba cerca del fondo, brazos cruzados pero escuchando. Tom Whittaker se sentó cerca del frente, cuaderno abierto pero sin tocar. Jackson no usó micrófono, no necesitaba podio. Simplemente se paró al frente de la habitación y comenzó a hablar. Comencé esta empresa en 2004, dijo. No con inversionistas, no con un acuerdo de franquicia, solo un lote de autos usados detrás de un restaurante de barbacoa en Murfreesboro. Vendí 3 autos en la primera semana y lavé cada uno de ellos yo mismo. Algunas personas se rieron en silencio. La voz de Jackson no tembló. En ese entonces, no sabía si lo lograría. Pero tenía 2 cosas, mi nombre y mi palabra. Nunca. Prometí lo que no podía entregar. Nunca miré a alguien a los ojos y mentí para cerrar un trato. La habitación se quedó quieta, silenciosa pero eléctrica. En algún momento, continuó, olvidamos eso. No todos nosotros, pero suficientes. Comenzamos a dejar que las cosas pequeñas se deslizaran. Dejamos que la presión superara a la paciencia. Vimos a los clientes como objetivos de ventas en lugar de seres humanos. Miró alrededor de la habitación, lento y deliberado. Si alguna vez has agregado una tarifa solo porque pensaste que nadie se daría cuenta, si alguna vez has apurado a una mujer hacia la puerta porque no parecía que pudiera pagar, si alguna vez has hablado con desprecio a alguien que hizo demasiadas preguntas, hoy es tu llamada de atención. Algunas personas se movieron en sus asientos, otras mantuvieron los ojos bajos. Entonces una voz del costado habló. ¿Qué pasa si algunos de nosotros estábamos haciendo las cosas bien, pero nadie nunca se dio cuenta? Era Trevor, nervioso pero firme. Jackson se volteó. Sí. Trevor asintió una vez. Entonces empezamos a darnos cuenta, dijo Jackson, y caminó hacia Trevor y le entregó un pequeño sobre. Adentro había una carta. Promoción de encargado de lote a asociado de ventas junior, con entrenamiento completo y beneficios. Trevor parpadeó. ¿Hablas en serio? Tan en serio como un ataque al corazón, dijo Jackson. Porque las personas que tratan a otros con respeto, esos son los que quiero representando mi nombre. La habitación no vitoreó, pero no necesitaba hacerlo. El silencio fue suficiente.